De los pueblos nuevos en el término de Egea de los Caballeros supuso para Egea algo especialmente positivo. Hubo una mezcla de culturas por la llegada de nuevos habitantes de la comunidad de Aragón y de otras comunidades de España. Entonces esto culturalmente nos enriqueció a todos. El asentamiento de los primeros colonos se inició en 1959 y continuó progresivamente hasta 1970 para cubrir los abandonos que se producían. La distinción entre viviendas de colono y de obrero materialmente era importante. La vivienda del colono era de una planta o de dos, pero era para aquellos tiempos pues suficientemente amplia, con un corral amplio, con dependencias en el corral. Las casas de obrero eran mucho más reducidas, apenas tenían corral y eran viviendas más pequeñas. Se construyeron entre los 6 pueblos unas 225 de obrero y 1000 y pico de 1200 de colono. Entonces la calidad de unas y otras era bastante diferente. Era un poco dura, puesto que todavía no estaban ni hechas siquiera era todo abierto, todavía estaban poniendo tuberías, el agua la tenías que ir a coger a la plaza, en fin, la vida era un poco difícil, porque claro, también venías de otro pueblo que tampoco tenían las comodidades que puedes tener en tu casa, por supuesto. Entonces, yo sí que he sido de las personas que me he adaptado enseguida, que a lo mejor hubiera dicho, pues para estar aquí. El agua nos lo traía un tractor de línea, con una cisterna. Pero eso eran partidas a distribuir, que no nos la regalaba ni ministerios ni nada, ahí no había subvenciones. El tractorista hacía un parte de trabajo todos los días y eso después eran partidas a distribuir para todos los colonos de la zona. Yo siempre llevaba un bidón de 200 litros en el remolque de la egua y cuando bajaba del campo lo llenaba. Y así nos arreglábamos. Que la luz, vinimos en mayo y hasta el año siguiente, en febrero, no tuvimos luz. Y tuvimos que ir a hacer los postes y todas de las casas, tuvimos que hacer los colonos, voluntariamente, para que nos trajeran la luz, con la intención de que nos iban a dar la luz para Navidad. Nos dieron simplemente unos aperos pequeños, lo que podía llevar una yegua, que con una yegua, hijo mío, poco se podía hacer, porque sembrar no lo podíamos hacer con la yegua. Algunas cosas sí que se podía hacer, pero no todas. Y esas herramientas eran muy pequeñas y poco válidas. El ingeniero don Francisco de los Ríos dejó escrito que los colonos iniciaron una lucha heroica. Con las labores fueron aflorando piedras y más piedras, que en cantidades ingentes fueron retiradas con la colaboración de niños, niñas, hombres y mujeres. Cuantísimos ruejos sacamos mis hijos, mi padre, mi marido y yo. Hicimos un pasadizo en el lote con ruejos que sacamos de las tablas donde teníamos que trabajar. Que el venir a ser propietarios y ocupar unas tierras que no habían en su vida tenido más que la ajada para ir a la avionía, pues fue aquello un gran reto. Aunque en marzo de 1958 Franco ya había visitado la zona de Bardenas, el día 8 de abril de 1959 tuvo lugar la inauguración oficial del Pantano de Yesa, el Canal de Bardenas y 3 de los nuevos pueblos. Aquello fue muy bien acogido, claro, es que aquí prácticamente la gente vivía del agua, porque esa tierra sin agua no es nada. Dicen que en la carretera de Tauste, antes de llegar a Egea, mucha gente con tablillas salió con unos letreros que ponían Franco, agua, Franco, agua. El caso es que estuvo en Egea, estuvo también en el Pantano de San Bartolomé, y al año siguiente, cuando vuelve el 8 de abril para inaugurar el canal y los pueblos nuevos, los 3 primeros pueblos, dicen que en aquellas tablillas se habían puesto por el otro lado, Franco, gracias, Franco, gracias. Lo llevaron a Bardenas del Caudillo. Bardenas del Caudillo, yo creo que se lo pusieron a Franco de escaparate, porque tenían agua corriente, tenían jardines, tenían luz eléctrica, tenían de todo. Yo creo que allí lo llevaron como escaparate, para que lo viera Franco, para que viera que estaban todos así y todos los pueblos no estaban así, ni muchísimo menos. Cuando el 8 de abril de 1959 se inauguró el Canal de Bardenas, cambió radicalmente la faz del municipio de Egea, que vio cómo del agua surgían 6 pueblos nuevos.
Desde esa nueva realidad, Egea entró decididamente en la senda de la modernidad, en un momento en el que España empezaba a desarrollarse, a su vez, a un gran ritmo. Los nuevos colonos tenían cierta experiencia agraria, básicamente en cultivos de secano y no de regadío. Pues al principio se ponía mucho cereal, como es lógico. Cereal se acarreaba, se dallaba, se segaba, se ataba, se acarreaba, se trillaba, que entonces no había cosechadoras, todos en grupo, y entonces creaba un ambiente que dentro de la dificultad era muy gratificante, ¿me entiendes? El almorzar con la gente, el compartir el vino, la bota de vino, el te echo una mano, eso era una cosa muy gratificante que se ha perdido. En un principio, los colonos tuvieron que hacer frente a las dificultades en los riegos, principalmente la nivelación de los terrenos. Las tierras estaban muy mal, porque que no estaban niveladas, y a lo mejor ponías remolacha en una faja y la mitad se hacía, la mitad no se hacía porque no llegaba el agua. Pero hubo otras zonas en las cuales colonización allí fue uno de los errores que cometió, aniveló sin hacer capaceo, y aquello fue al que caímos allí porque mis padres cayeron en un lote de esos y fue duro. Fue más duro que para otras familias que vinieron ya en mejores condiciones, claro, porque la tierra el primer año ya empezaron a producir. ¿Sabes lo que es capaceo? Quitar toda la tierra de labor buena a un monte y después nivelar con la tierra mala y luego echar la buena por encima. Eso es capaceo. Jerárquicamente, por encima de los colonos, estaban los mayorales, que eran los que transmitían las órdenes de decisión del tipo de cultivos que indicaba la superioridad. Por encima de él estaban los peritos y el ingeniero. Pues el mayoral me decía, hay que poner una hectárea de árboles, que nos obligaron a poner árboles. A mí me tocó cerezos. Y en el sector que estoy yo, me parece que había 8 con cerezos. Y fuimos los agujeros los hicimos cada uno de los nuestros. Pero a la hora de plantar íbamos los 8 o los 10 juntos con el mayoral. El mayoral nos alineaba lo que sabía y ala. En principio fue el maíz, la cebada, el trigo, el alfalfa, fue uno de los primeros que empezó, y por supuesto la remolacha. La remolacha fue uno de los cultivos que en aquellos tiempos era donde de verdad verdaderamente se sacaba el dinero. Trabajando mucho, por supuesto, y todo el invierno en el barro, pero después llegó el tomate al poco tiempo y luego el pimiento, que fueron también uno de los cultivos que más auge le dieron a esta zona. Yo tengo que decir que una de las cosas que más he valorado desde mi punto de vista de la sostenibilidad es el criterio que tuvo colonización aquí cuando vino, y alrededor de los pueblos puso unos bosques que eran pinos pequeñitos cuando vinimos, y en todos los sitios donde no se cultivaba lo plantó de bosques, y gracias a eso, porque si no, esto era un desierto. Durante esos difíciles primeros años de sacar adelante sus explotaciones familiares, la cría de animales contribuía a la mejora de la economía familiar. Lo primero aquí, pues dieron a los colonos también